Puedo decirte que el problema número uno en Hollywood fue, es y siempre será, ese es el mayor problema para los niños en esta industria. Se acerca y pone su mano en mi rodilla. Se me pone la piel de gallina. Estás fría, dice preocupado. No creo que sea por eso que se me puso la piel de gallina, pero estoy de acuerdo. Siempre es mejor estar de acuerdo con el creador. Él me da palmaditas en los hombros y luego las palmaditas se convierten en un masaje. Quiero decir algo, decirle que pare, pero tengo tanto miedo de ofender. Quiero decir, esa noche me sentí como una niña. Me sentí como una niña interpretando a Myrtle Urkel. Pero lloré como un bebé al final de esa grabación. Simplemente me quedé. Hollywood prospera creando fantasías deslumbrantes, sensaciones de la noche a la mañana, galas resplandecientes y jóvenes talentos aparentemente encantados. Sin embargo, bajo la superficie se encuentra una realidad completamente diferente. Para innumerables artistas infantiles, la industria no es un campo de juego de glamour y gloria, sino un campo de batalla de horarios agotadores, figuras de autoridad manipuladoras y un mandato tácito de cumplir sin cuestionar. Le conté a mi padre y a mi madre sobre eso. Mi padre tomó su lado y eso simplemente me destruyó como niño porque el hombre que se suponía que debía protegerme no lo hizo. Algunos se convirtieron en flujos de ingresos, mientras que otros soportaron traumas que ningún niño debería enfrentar. Luego están las extrañas normas no escritas de Tinseltown que han alimentado la especulación durante mucho tiempo. Antiguas jóvenes estrellas han revelado sorprendentes historias detrás de cámaras, rompiendo las ilusiones sobre la ética del mundo del espectáculo. El sueño a menudo se siente más como una pesadilla cuando se vive a través de los ojos de un niño. ¿Qué se esconde más allá de los titulares? Digamos que el lado oscuro de la industria implica mucho más que encuentros y mesas de aperitivos interminables. Jaleel White. La interpretación de Jaleel White del personaje Steve Urkel en Family Matters lo consolidó como un ícono cultural. Un nerd torpe con tirantes cuyas travesuras se convirtieron en un elemento básico de los años 90. Sin embargo, bajo la risa, el viaje de White como actor infantil estuvo plagado de desafíos, incluyendo un momento traumático que lo obligó a enfrentar las problemáticas tradiciones de Hollywood. Durante un episodio en el que Urkel imitó a su prima, Myrtle, White tuvo que vestirse de mujer. La experiencia dejó al joven actor profundamente angustiado, culminando en lágrimas después de la filmación. Lloré como un bebé, recordó, lidiando con el peso emocional de interpretar a un personaje travestido. Agraviando aún más su angustia, sus compañeros de reparto, Joe Murray Payton y Reginald Bell Johnson, expresaron inquietudes de que la representación perpetuaba estereotipos raciales dañinos. Me hicieron saber que no estaba haciendo un servicio a nuestra raza, compartió White, destacando la tensión entre la comedia y la sensibilidad cultural. Este incidente subraya un tropo recurrente en Hollywood, el uso de actores negros masculinos vestidos de mujer para hacer humor, un patrón visto en personajes como Geraldine de Flip Wilson o Madea de Tyler Perry. Los críticos argumentan que esto refuerza estereotipos limitantes, reduciendo la masculinidad negra a una caricatura. Dave Chappelle notablemente rechazó ese papel en una película con Martin Lawrence, descartándolo como un cliché gastado. Para White, sin embargo, la desobediencia no era una opción. Como un actor joven navegando las demandas de la industria, se sintió obligado a cumplir. Un recordatorio claro de las presiones únicas que enfrentan las estrellas infantiles. Su historia revela el choque entre las expectativas artísticas y la integridad personal, particularmente al navegar raza e identidad. Mientras que el Urkel de White sigue siendo querido, sus luchas detrás de cámaras ofrecen una mirada reveladora al costo de la fama y a los problemas sistémicos persistentes en el entretenimiento. Al reflexionar sobre su experiencia, White reconoce la resiliencia necesaria para soportar tales desafíos. Sin embargo, su viaje también plantea preguntas sobre las dinámicas de poder en Hollywood, donde la vulnerabilidad juvenil a menudo choca con entrenched de normas. Mientras la industria enfrenta su pasado, la franqueza de White sirve tanto como una advertencia como un llamado al cambio. Dustin Diamond. Dustin Diamond, para siempre grabado en la cultura pop como Screech de Salvados por la Bell, se encontró atrapado en una narrativa de la que no podía escapar. Su viaje después de la fama estuvo marcado por un sentido de abandono por parte de una industria que una vez lo había puesto en el centro de atención. En sus memorias reveladoras, Detrás de la campana, Diamond desveló las duras realidades detrás de escena de la querida comedia de los 90. Describió sentirse como un extraño tanto frente a la cámara como fuera de ella. El humor de su personaje a costa de su propio bienestar. Yo era Screech, un raro, un outsider, escribió, revelando cómo la experiencia lo dejó sintiéndose aislado en lugar de celebrado. El final del programa no trajo alivio. A diferencia de sus coprotagonistas que pasaron a nuevos roles, Diamond descubrió que Hollywood no tenía interés en él más allá de su personaje de Screech. Cuando superó a ese personaje, la industria lo abandonó. La gente pensaba que yo era Screech, y ya no querían a Screech.
admitió. Las luchas profesionales se trasladaron a su vida personal. La inestabilidad financiera, los problemas legales y un creciente resentimiento hacia los ejecutivos del entretenimiento se convirtieron en su nueva realidad. Diamond habló con franqueza sobre sentirse explotado, habiendo seguido órdenes como un niño solo para ser descartado cuando ya no servía a sus propósito. La desesperación llevó a decisiones cuestionables. En un intento equivocado de recuperar relevancia y estabilidad financiera, apareció en una película para adultos controvertida, una jugada que fracasó espectacularmente cuando se reveló que había usado un doble para las escenas explícitas. El daño a su reputación estaba hecho con titulares que decían "Screech arrestado", en lugar de mencionar a Dustin Diamond. Sus problemas legales culminaron en un arresto en 2014 tras un altercado en un bar en Wisconsin. Diamond mantuvo que había actuado en defensa propia para protegerse a sí mismo y a su prometida, pero la narrativa pública ya estaba escrita. Durante sus luchas, Diamond sostuvo que Hollywood falla sistemáticamente a las estrellas infantiles. Nadie te prepara para la vida después, escribió. Un día estás en la cima del mundo. Al siguiente, estás nada. Trágicamente, la historia de Diamond llegó a su fin en el año 2021, cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón en estadio 4. En pocas semanas, con solo 44 años, se fue. Mientras sus antiguos compañeros de reparto expresaron tristeza por su fallecimiento, Diamond había pasado décadas sintiéndose como un extraño, incluso entre aquellos con los que había crecido en el set. Para los fanáticos, él era el mejor amigo gracioso. Para él mismo, era un actor infantil. Nunca se le permitió realmente crecer. Janet McCurdy. La historia de Janet McCurdy no es solo otro relato de celebridades. Es una desgarradora exposición de los rincones más oscuros de la industria del entretenimiento infantil. Su memoria, "Me alegra que mi mamá haya muerto", sirve tanto como un ajuste de cuentas personal, como un relato aleccionador sobre la explotación de jóvenes talentos. Desde los 6 años, la vida de Janet fue orquestada por una madre, que trasladó sus propias ambiciones no cumplidas a su hija. La presión comenzó temprano, y se intensificó a medida que la carrera de Janet crecía. El control de su madre se extendió a su dieta, introduciendo la restricción calórica a los 11 años bajo la fachada de comer sano. Una manipulación que rozaba el fomento de un trastorno alimenticio para mantener su apariencia juvenil para los roles. La industria en sí resultó igualmente dañina. Los relatos de Janet sobre interacciones con figuras poderosas, que se cree incluyen al productor Dan Schneider, revelan un patrón perturbador de violaciones de límites y presión para ajustarse a expectativas adultas mientras aún era una niña. Describió que le ofrecieron alcohol siendo menor de edad y la presionaron para usar atuendos reveladores. Todo mientras le decían que debía estar agradecida por las oportunidades. E incluso supuestos hitos en su carrera, como su programa derivado, Sam and Cat, se convirtieron en fuentes de resentimiento. El favoritismo percibido de Nickelodeon hacia su coprotagonista, Ariana Grande, destacó el desequilibrio que muchos niños actores enfrentan cuando su valor para una cadena se vuelve transaccional. Quizás lo más impactante, Janet alegó que Nickelodeon le ofreció $300,000 en dinero de silencio cuando dejó la cadena. Una afirmación que, de ser cierta, dice mucho sobre cómo algunos en la industria intentan silenciar a quienes podrían revelar verdades incómodas. La decisión de Janet de alejarse por completo de la actuación marca una elección rara y valiente entre las ex-estrellas infantiles. En lugar de esforzarse por mantener la relevancia, redirigió su creatividad hacia la escritura y la dirección, actividades que realmente le interesaban. Su memoir en sí mismo es tanto una catarsis como una condena de una industria que a menudo prioriza el lucro sobre el bienestar infantil. El título, "Me alegra que mi mamá haya muerto", inicialmente impacta, pero dentro del contexto de su historia, revela la compleja relación entre Janet y la madre, que tanto lanzó su carrera como controló su vida. La autobiografía documenta su viaje para redescubrir su identidad tras la muerte de su madre y la libertad que surgió al liberarse de años de manipulación. La historia de Janet nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre cómo se explota a los jóvenes talentos. Desafía la noción romantizada del estrellato infantil y revela, en cambio, un sistema donde la vulnerabilidad se monetiza. Su disposición a compartir estas experiencias difíciles proporciona una valiosa perspectiva para cualquiera que esté preocupado por cómo tratamos a los jóvenes. Intérpretes. En última instancia, la narrativa de Janet ofrece esperanza. Al alejarse del ambiente tóxico de Hollywood y crear su propio camino, demuestra que la recuperación de tales experiencias es posible. Su historia no trata solo de sobrevivir. Se trata de redefinir la vida según los propios términos, demostrando que incluso después de soportar el lado más oscuro de Hollywood, el autodescubrimiento auténtico sigue estando al alcance. Todd Bridges. Todd Bridges, una vez querido como Willis Jackson en Different Strokes, ha pasado por desafíos que contrastan fuertemente con su personaje televisivo. Su viaje del niño dorado de Hollywood a la reco, Norrie Noir Emperor Shirley.
El defensor de la recuperación es alguien de notable resiliencia. Nacido en San Francisco en 1965, la carrera actoral de Todd comenzó temprano, lanzándolo a la fama como el carismático hermano mayor en el icónico programa. Sin embargo, detrás de escenas, su infancia estuvo marcada por un trauma que moldearía sus futuras luchas. Las presiones de la industria y la temprana exposición a sustancias se convirtieron en su realidad. Todd ha sido sincero sobre su introducción a las drogas por la coprotagonista Dana Plato, lo que se convirtió en un completo adicción. Nunca comienzas pensando que te vas a volver adicto. Simplemente sucede, reflexionó en una entrevista. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Todd se sintió abandonado por su padre. Cuando Todd buscó protección de los peligros de la industria por parte de su padre, la respuesta de su padre lo dejó devastado. Cuando le conté a mi padre y madre sobre esto, mi padre tomó su lado, y eso me destrozó como niño. El hombre que se suponía debía protegerme, no me protegió. Esta traición envió a Todd a un torbellino emocional. Su carrera y vida personal comenzaron a desmoronarse, con problemas legales volviéndose comunes. A sus 20 años, Todd era conocido tanto por sus luchas como por sus logros en la actuación. Sin embargo, la historia de Todd no termina en tragedia. Después de tocar fondo, emprendió un camino difícil hacia la recuperación. Hoy, Todd está sobrio y ha transformado su dolor en propósito. Habla abiertamente sobre salud mental y adicción, trabajando para ayudar a otros a evitar los peligros que una vez lo consumieron. Intento ayudar a los jóvenes actores a navegar los desafíos de la industria, compartió Todd en una entrevista reciente. Hollywood no es todo rosas y sol. Puede devorarte si no tienes cuidado. El viaje de Todd sirve tanto como advertencia como inspiración. Es prueba de que incluso después de enfrentar una traición inimaginable y destrucción personal, uno puede resurgir. Su defensa y narración honesta han ayudado a innumerables personas que luchan con demonios similares. Como dice el propio Todd, no se trata de cuántas veces caes, se trata de cuántas veces te vuelves a levantar. Y Todd se ha levantado más veces de las que la mayoría podría imaginar. Corey Feldman. Para aquellos que crecieron en los años 80 y 90, Corey Feldman era la encarnación de la magia cinematográfica infantil, el niño carismático con la sonrisa contagiosa que protagonizó clásicos como Los Goonies y Cuenta Conmigo. Pero debajo de ese exterior soleado se encontraba una historia de explotación, valentía y transformación que eventualmente redefiniría su legado. El viaje de actor infantil querido a denunciante de la industria comenzó con un doloroso despertar. En una entrevista crucial de 2013 con Barbara Walters, Feldman rompió la ilusión del glamour de Hollywood, revelando una realidad más oscura que había moldeado su vida tras bastidores. Cuando se le preguntó qué les diría a los padres que consideraban la industria del entretenimiento para sus hijos, la respuesta de Feldman fue tanto sincera como escalofriante. Si estás diciendo que hay mucha explotación en esta industria, es un ave de muchas plumas. Sus palabras llevan el peso de la experiencia personal. Feldman reveló que, como estrella infantil, fue víctima de figuras poderosas que siguen activas en Hollywood. Hay mucha gente que me hizo cosas horribles, compartió, con la voz temblorosa de emoción. Y todavía están en el poder, todavía están ahí, y todavía trabajan en Hollywood. La entrevista reveló no solo un trauma personal, sino un patrón sistémico de abuso que había quedado sin cuestionar durante décadas. Feldman describió cómo los depredadores de la industria operaban con impunidad, protegidos por su estatus y conexiones. Su historia no era solo sobre supervivencia, era sobre transformación. Feldman explicó cómo, a los 14 años, recurrió al alcohol y las drogas como una forma de escapar del dolor de sus experiencias. Bebía y festejaba solo para intentar adormecer el dolor. Él, reveló, la presión de la fama se había vuelto insoportable, llevándolo hacia mecanismos de afrontamiento destructivos. Pero la narrativa de Feldman tomó un poderoso giro hacia la defensa. La entrevista marcó su transición de víctima a protector. No lo estoy haciendo por mí, declaró. Lo hago por los niños que entran en esta industria y que no saben nada mejor. Quiero ser quien los proteja. Su misión se extendió más allá de las palabras. En los años siguientes, Feldman se convirtió en un defensor vocal de la reforma de la industria, intentando exponer a aquellos que, según él, eran responsables del abuso. Aunque su campaña documental, de 2020, generó controversia, con algunos cuestionando sus pruebas, Feldman permaneció inquebrantable en su compromiso con verdad. A pesar de enfrentar críticas y escepticismo, Feldman ha continuado su búsqueda de responsabilidad. Su viaje de estrella infantil a sobreviviente de trauma a defensor representa una evolución notable. Ha transformado el sufrimiento personal en una fuerza para el cambio, desafiando a una industria a enfrentar sus secretos más oscuros. Hoy,
El legado de Feldman, el legado se extiende más allá de sus papeles cinematográficos. Es un símbolo de resiliencia para quienes han enfrentado explotación y un guardián para las futuras generaciones de jóvenes artistas. Su historia nos recuerda que la verdadera valentía no reside en evitar el dolor, sino en usarlo para crear un cambio significativo. Orlando Brown. El viaje de Orlando Brown de estrella infantil a defensor de una vida auténtica es una historia de resiliencia en medio de una tremenda adversidad. Más conocido por su papel como Eddie Thomas en la popular serie de Disney, Stan Raven, el camino de Brown a través de la fama ha sido cualquier cosa menos sencillo. A solo 8 años, Brown se encontró lanzado a la luz pública en Hollywood, uniéndose a la familia Disney. Un universo a menudo percibido como mágico, pero que Brown, más tarde, describiría como más Hollywood que maravilloso. El joven actor descubrió rápidamente que el interés principal de la industria del entretenimiento no era desarrollar su talento, sino capitalizar su potencial como una mercancía comercializable. No estaba preparado para la fama y no estaba preparado para la presión, confesó Brown en retrospectiva. El sistema que lo impulsó al estrellato temprano mostró poco interés por su desarrollo emocional o su autonomía personal. Mucha gente te hará sentir como si no fueras nada. Te quitan la vida, te quitan todo, reveló, destacando la naturaleza explotadora de sus primeras experiencias en su carrera. Mientras Brown navegaba la adolescencia bajo el duro resplandor de la fama, el peso de mantener la imagen perfecta de Disney comenzó a manifestarse de maneras preocupantes. Su comportamiento se volvió cada vez más impredecible. Paralelo a un descenso en el abuso de sustancias, un mecanismo de afrontamiento común para las jóvenes estrellas abrumadas por las presiones de la industria. No estaba listo para todo eso, hombre, admite Brown hoy, reflexionando sobre cómo la explotación que experimentó durante sus años de formación llevó a importantes luchas personales. Desde sentirse manipulado por aquellos en el poder, hasta la falta de control sobre su propia narrativa, el viaje de Brown a través de la fama tuvo un costo considerable para su bienestar. Sin embargo, la historia de Brown no termina en tragedia. Demostrando una notable resiliencia, trabajó diligentemente para recuperar su vida del caos que una vez amenazó con consumirlo. Pero ahora lo estoy recuperando, declara, hablando de su compromiso continuo con la recuperación y el empoderamiento personal. Hoy, Orlando Brown se erige como un testimonio de la posibilidad de renacer después de la tormenta de la fama temprana. Su apertura sobre sus luchas se ha convertido en una plataforma para la defensa, ofreciendo esperanza a otros que enfrentan situaciones similares. Explotación. Aunque el camino ha sido arduo, Brown sigue avanzando paso a paso, forjando una vida auténtica a su verdadero yo, más allá de las limitaciones de su persona de estrella infantil. Bow Wow. La entrada de Bow Wow en el mundo del entretenimiento fue nada menos que extraordinaria. Con solo 13 años, irrumpió en la escena con su álbum debut, Beware of Dog, convirtiéndose en una sensación de la noche a la mañana con sus letras pegajosas y su presencia carismática. Pero, bajo la superficie de este ascenso meteórico, había un joven artista lidiando con presiones más allá de su edad. La industria del entretenimiento, con sus exigencias implacables y explotación del talento joven, tuvo un impacto significativo en la estrella adolescente. Era un niño con una gran responsabilidad. No fue divertido, reflexionó Bow Wow sobre su carrera temprana. La constante vigilancia, atención de los medios y presión para mantener una imagen perfecta crearon un ambiente sofocante. Desde joven, Bow Wow fue impulsado a ser una fuente de ingresos para las discográficas y Hollywood. Se esperaba que entregara continuamente éxitos, consiguiera papeles en películas y encarnara a una persona amigable para la familia. Esto dejó poco espacio para que experimentara una infancia normal. No sé lo que es ser un niño normal, y no puedo decir que alguna vez lo sabré, admitió, destacando cómo su infancia fue sacrificada a las demandas de la fama. A medida que maduraba, las presiones solo se intensificaron. El peso de las expectativas, las comparaciones constantes y sentirse atrapado por su propia fama comenzaron a afectar su salud mental. En el adelanto de su álbum de 2018, Edísis, Suicidio escrito al revés, Bow Wow abordó abiertamente los aspectos más oscuros de su trayectoria. Habló sobre la inmensa presión de estar a la altura de las expectativas de quienes lanzaron su carrera, particularmente su mentor, Jermaine Dupri. Trabajando con Jermaine Dupri, era como si no tuviera más opción que triunfar y alcanzar el éxito, reveló Bow Wow. La relación, aunque instrumental en su éxito, vino con su propio conjunto de presiones. Bow Wow se sintió obligado a mantener la reputación que Dupri había construido para él, a veces a expensas de su propia comodidad y autenticidad. La demanda de perfección de la industria no dejaba espacio para el fracaso o lo personal. Crecimiento.
Más allá de sus luchas profesionales, la vida personal de Bow Wow también estaba bajo constante escrutinio público. Sus relaciones, crecimiento y experiencias cotidianas se expusieron al público. No pude vivir una vida normal. No podía ir a ninguna parte sin que la gente me estuviera mirando, compartió, ilustrando la naturaleza invasiva de la fama durante sus años formativos. A pesar de estos desafíos, la historia de Bow Wow es, en última instancia, una de resiliencia. Ha trabajado para liberarse de las cadenas de la explotación de la industria y reclamar su identidad. Hoy en día, Bow Wow es un testimonio de supervivencia y autodescubrimiento. Aunque ha enfrentado numerosas luchas, continúa evolucionando y tomando control de su propia narrativa paso a paso. Su apertura sobre su pasado sirve tanto de catarsis como de inspiración para otros que han experimentado una explotación similar en el mundo del entretenimiento. Macaulay Culkin. ¿Recuerdan a Macaulay Culkin, el adorable niño de Mi Pobre Angelito que nos hizo reír a todos? Bueno, años después, compartió algunas cosas bastante fuertes sobre su infancia en el centro de atención. En una entrevista de 2013 con GQ, Macaulay habló sobre ser presionado para trabajar sin parar cuando era niño. Estaba trabajando todo el tiempo, dijo. No tuve una infancia normal. Describió cómo la industria capitalizó su éxito sin considerar su bienestar, lo que lo llevó al agotamiento y problemas de abuso de sustancias en su adolescencia tardía. Macaulay habló sobre trabajar a pesar de las lesiones y cómo a nadie parecía importarle su salud o felicidad. Solo querían seguir haciendo películas y dinero. Johnny Depp. Incluso Johnny Depp no pudo sobrevivir a lo peor de los ejecutivos de Hollywood. Johnny Depp, quien se convirtió en una gran estrella como adulto, en realidad comenzó su carrera como actor infantil. En una entrevista de 2002 con The Guardian, reveló que fue abusado físicamente en el set cuando era más joven. Los directores lo golpeaban para obtener la actuación correcta, y él pensaba que así es como funcionaban las cosas en Hollywood. Estaba normalizado, dijo Depp. Pensé que así era como funcionaba. Este abuso afectó su percepción de las figuras de autoridad y contribuyó a su desconfianza hacia los profesionales del sector a lo largo de su carrera. Drew Barrymore. Drew Barrymore fue parte de la familia más grande de Hollywood, pero nadie pudo salvarla. Así de controladora puede ser Hollywood. Capturó nuestros corazones en E.T. Ha sido increíblemente sincera sobre sus experiencias de infancia en Hollywood. En sus memorias de 2005, Little Girl Lost escribió sobre cómo fue introducida al alcohol, con solo 9 años, por profesionales de la industria, que le dieron vino para calmar sus nervios. Su madre y sus agentes fomentaron su consumo de sustancias, lo que llevó al alcoholismo a los 10 años. Mi madre y mis agentes fomentaron mi consumo de sustancias, escribió Barrymore. A los 13 años, fue enviada a rehabilitación. Ha sido enfática sobre cómo la industria no la protegió y cómo fue explotada por su imagen y talento sin considerar su bienestar. Michelle Williams. Michelle Williams, conocida por Dawson's Creek y su trabajo con Heath Ledger, compartió su historia de manipulación emocional en la industria. En una entrevista de 2017 con The New York Times, ella habló sobre cómo los profesionales de la industria constantemente comentaban sobre su peso y apariencia cuando era una adolescente. Me presionaron para mantener cierta apariencia, dijo Williams. Este escrutinio constante contribuyó a trastornos alimentarios y dañó su autoestima. Describió cómo el enfoque en su imagen corporal fue implacable y cómo afectó su salud mental a lo largo de su joven carrera. Jason London. Jason London, quien apareció en Clueless y otras películas, habló sobre la naturaleza inapropiada de las audiciones para actores infantiles. En una entrevista de 2018 con The Cut, reveló que le hicieron preguntas invasivas sobre su cuerpo y sexualidad a una edad temprana. Me preguntaban sobre mi cuerpo y sexualidad cuando solo era un niño, dijo London. Explicó cómo estas preguntas se normalizaban como parte del trabajo, haciendo que los actores infantiles sintieran que este tipo de trato era algo que tenían que soportar para obtener roles. Esta explotación dejó impresiones duraderas en él y muchos otros jóvenes artistas que enfrentaron situaciones similares.